Sefer de Crónicas, Divrei Hayamim Aleph, los anales de los días. Es importante tener en cuenta que en el momento en que se escriben las crónicas, la mayoría de los judíos viven en la diáspora. Por eso la intención del cronista es exaltar la unidad del judaísmo. Nos conduce por las genealogías, intentando demostrar que el rey David se extiende hasta los tiempos contemporáneos. Muchos consideran que Esdras escribió Sefer de Crónicas y lo haría en los días después del regreso de los judíos de Babilonia a la tierra de Judá. Sería más o menos, contando los años, desde 960 a.C. a 536 a.C. En el Tanaj, después de Sefer Melahim, libro de Reyes, viene un segundo grupo de libros históricos que son reiterativos, pero que prosiguen la historia deuteronomista, la de Devarim, que abarca de Josué al fin de Reyes. Los dos libros de las crónicas formaban primitivamente uno solo, obra de un solo autor. Se encuentra en ellos el mismo estilo, las mismas ideas fundamentales. Los libros de las crónicas son llamados por algunos paralipómenos, que significa los libros que refieren cosas omitidas. Añaden un complemento. Es el mismo contexto histórico en el que venimos desde Josué, Jueces, Sefer Shemuel, Aleph y Bet, Sefer Melahim, pero son situaciones que el cronista escribió teniendo en cuenta fuentes complementarias. Son obra del judaísmo post-exílico, de una época en la que el pueblo, privado de su independencia política, tenían algo de autonomía reconocida por los dueños del Oriente. Vivían bajo sus leyes religiosas, el Bet HaMikdash, el templo y las ceremonias que se hacían en él eran todo lo que importaba. El cronista muestra un gran interés por el templo. El Cohen desempeña también un papel reeminente, pero también las clases inferiores, como por ejemplo los porteros, los cantores. Esta comunidad santa no se restringe solo a los de Judá, por encima de la apostasía del reino de Israel, y ni los mismos paganos quedan excluidos de la oración del templo. Israel es para el cronista todo el pueblo fiel con el que Dios había concertado en otro tiempo una alianza y con el que ha renovado aquella alianza en la persona de David. Los primeros capítulos del primer libro de las crónicas, del capítulo 1 al capítulo 9, ofrecen listas genealógicas que se detienen más en la tribu de Judá y la descendencia de David, en los levitas y en los habitantes de Jerusalén. El propósito de las genealogías fue instruir a los judíos que volvían a la tierra de Israel después del cautiverio de Babilonia. Era importante que vieran la fidelidad de Dios, que preservaba la nación a pesar de todo, mostrando la importancia del culto a Dios. Crónicas nos hace entender la necesidad de la presencia de Dios en la vida de la nación. Comienza desde Adán hasta Israel en estos capítulos, ¿no? El origen de los tres grandes grupos, los jafetitas, los camitas y los semitas. A nivel Sot tienen su significado, representan el Nefesh, el Ruach y la Neshama. Viene luego la genealogía de Sem hasta Abraham, los ismaelitas, Isaac, Esaú o Esaf, Seir, los reyes de Edom, los jeques de Edom. Bueno, en el capítulo 2 nos habla de Judá. Comienza narrando la genealogía de los hijos de Israel, de Jacob. Una vez recordamos que cuando leemos Israel es porque nos incluye a nosotros, más allá de la historia personal de Jacob. Específicamente narra los descendientes de Judá, los orígenes de David. El cronista comienza por Judá. El resto del capítulo recoge listas de orígenes diversos. 2 genealogías de los calebistas, que eran los de Caleb. La segunda correspondiente sin duda a una época diferente, distinta, cuando las relaciones de los clanes habían cambiado, acerca de los grupos que se han integrado a Judá. Probablemente se trata de adiciones.
Explica entonces tanto la genealogía de Yerahmeel y Hur, primogénito de Efratá. Solo una vez aparece mencionado como hijo de Caleb. Hur viene a representar un mero linaje de los hijos de Judá, que se extendió desde Efratá, Belén, hacia el noroeste, Kiriat Jearim, Sorá y Estaol. Es importante que tengamos presente algo. En estos libros, en los dos libros de crónicas, de las crónicas, no hay muchos sodot, no hay muchos secretos, porque son libros, no solo por ser libros históricos, porque Shemuel, Melahim, son libros históricos y ya hemos visto cuál cantidad de secretos contienen, ¿sí? Sino porque son secretos que ya se han explicado en el canal, secretos que ya han sido revelados en libros anteriores, porque como les digo, esto recoge desde Josué hasta Libro de Reyes, pero con algunas adiciones. Entonces, ¿qué voy a hacer o qué estoy haciendo? Una recapitulación de qué trata cada capítulo y los secretos que hayan, pues sí se los haré saber. Pero por eso de pronto no es que esté narrando la historia versículo por versículo como suelo hacerlo, porque eso ya se ha hecho en los otros libros. En el capítulo 3 habla de la casa de David, continúa el linaje davídico hasta después del destierro. No está en su sitio en esta nomenclatura de las tribus. Debería seguir, pero probablemente es adicional. La lista de los hijos de David nacidos en Jerusalén, en Hebrón, y se repite esto en el capítulo 14. Narra luego la genealogía de los reyes de Judá. En el capítulo 4 habla de las tribus meridionales, los hijos de Judá, Sobal. Las reseñas acerca de Judá, Hur y Caleb son paralelas a las del capítulo 2, pero con nombres en gran parte diferentes. Se añaden nuevos datos acerca de Ashur y Selah. Es posible que también esta sección sea adicional, aunque por lo demás utilice recuerdos antiguos y aunque el libro primitivo haya pasado de la noticia acerca de Judá. Continúa con la descendencia de Caleb, hijos de Selah, descendientes de Simeón. Esta reseña comprende una genealogía, una lista de ciudades, los movimientos de los clanes, da como fecha de la integración de Simeón a Judá, el reino de David. En el capítulo 5 continúa con las tribus de Transjordania, primero los descendientes de Reubén, primogénitos de Israel, de Jacob. Cierto es que nació primero, pero como manchó él el tálamo de su padre, se dio su primogenitura a los hijos de Yosef, hijo de Israel, de Jacob. Yosef no fue inscrito como primogénito en las genealogías, pues Judá se hizo poderoso entre sus hermanos, y de él procede el príncipe, pero la primogenitura pertenece a Yosef. Continúa con Joel y su lugar de residencia, luego la descendencia de Gad, la media tribu de Manasés. Estas dos últimas listas son propias del cronista, es decir, no la van a encontrar en los libros anteriores al libro de Crónicas. Pueden proceder de un censo bajo Jeroboam II. En el capítulo 6 habla de Leví, comienza con la ascendencia de los sumos sacerdotes, los hijos de Leví, los cantores y sus familias. Solamente, y esto es importante, solamente en el libro de las Crónicas tenemos los nombres de los cantores del templo, los levitas restantes y las ciudades aaronitas. En el capítulo 7 nos habla el cronista de las tribus del norte. También se ha elaborado a base de fuentes diversas, particularmente las cifras referentes a Isaacar, Benjamín y Aser. Denotan el uso de la lista de censo, diferente por otra parte de la de Bamidbar, de números, del libro de números. Comienza con los descendientes de Isaacar, luego los descendientes de Benjamín, la descendencia de Manasés. Esta lista es complicada y probablemente está corrompida. Continúa con la descendencia de Efraín, la lista termina en Josué, continúa con la descendencia de Aser, el territorio de Aser, y este territorio se extendía entre Fenicia y el Carmelo, pero esta lista contiene varios nombres que se localizan al sur de la montaña de Efraín. Algunos grupos aseritas emigraron hacia el sur y fueron integrados en las tribus de Efraín y Benjamín. En el capítulo 8 continúa la descendencia de Benjamín.
Es una nueva lista con otro estilo y otro contenido diferente al anterior, según su lugar de residencia en Geba, en Moab, en Ono y Lut, en Ayalón y en Jerusalén. Termina el capítulo 8 con Saúl y su familia. Los ascendentes de Saúl son distintos de los que se dan en el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, en Sefer Shemuel Aleph. Esta lista que se da aquí es distinta. En el capítulo 9, el cronista presenta una lista de Jerusalén, ciudad israelita y ciudad santa. Esta lista data de antes del desierto. Se inspira, de hecho, en la lista de repoblación de Jerusalén bajo Nehemías, con ciertas diferencias que reflejan la situación de una época aún posterior a esta. Es importante saber que todos los israelitas estaban registrados en las genealogías. Sí, es como ahora hablar del registro civil, no sé cómo lo digan en su país. Ellos estaban inscritos en el Sefer Melahim, en los libros de los reyes de Israel y de Judá, cuando fueron deportados a Babilonia por sus infidelidades. El cronista acompaña a Jerusalén con el campamento israelita descrito por los textos sacerdotales. El capítulo 9 termina con Saúl, predecesor de David, narrando sus orígenes. Esto sirve de introducción a la historia de David, que ocupa todo el final del primer libro, desde los capítulos 10 al capítulo 29 del primer libro de Crónicas. Se omiten las desavenencias con Saúl, así como la situación con Betsabé, los dramas de la familia, las rebeliones. En el capítulo 10 comienza el cronista con la batalla de Gelboé, la muerte de Saúl. Yo espero que todo esto lo estén recordando porque de verdad que ya esto se estudió versículo por versículo en todos estos libros. Jueces, Josué, Shemuel Aleph, Shemuel Bet y los Sefer Melahim. La muerte de Saúl es narrada como prólogo a la historia de David, que llenará todo lo que sigue en el primer libro. El cronista recuerda el trágico fin del primer rey de Israel rechazado por Dios. En el capítulo 11 narra la monarquía de David, comienza con la unión de David, luego la conquista de Jerusalén, habla de los valientes de David. En esto de los valientes de David narra el cronista cuando le viene a David un deseo de beber agua de la cisterna que hay en la puerta de Belén. Y 3 de los 30 valientes se fueron por el campamento de los filisteos, sacaron agua de la cisterna que hay en la puerta de Belén y se la llevaron a David, pero él no quiso beberla, sino que la derramó como libación a Dios, diciendo que lo librara Dios de hacer tal cosa por el hecho que habían arriesgado sus vidas para traerle el agua esa a David. En el capítulo 12 se divide en dos partes. Los partidarios de David antes de su reinado, los contingentes de las 12 tribus que hicieron a David rey sobre todo Israel. Este capítulo no tiene paralelo en Shemuel, entonces es bastante importante. La intención del cronista aquí es insistir en el carácter israelita de la realeza de David, pero la lista puede ser posterior a él. Comienza una lista importante de guerreros que hicieron rey a David, todos ellos de las 12 tribus de Israel. Se narra el traslado del arca de Kiriat Jearim. El cronista sitúa esta acción antes de la victoria sobre los filisteos, pero en el libro de Shemuel está situada antes del regreso del arca y que históricamente debe ser anterior a la toma de Jerusalén, ¿no? Recordemos que este es un libro histórico. Lo que el cronista retendrá del reinado de David es sobre todo lo que concierne al santuario. Está muy similar al texto de Shemuel Bet, segunda de Samuel, pero añade la introducción que tiene en este capítulo. En el capítulo 14, el cronista utiliza la estancia del arca en casa de Obed-Edom durante 3 meses para incluir las indicaciones de su fuente sobre la construcción del palacio, la familia de David y su victoria sobre los filisteos. A ello añadirá los preparativos para recibir el arca en Jerusalén. En el capítulo 15 el cronista narra sobre el arca en la ciudad de David, así como los preparativos para el traslado del arca. El cronista define el papel de los sacerdotes y levitas en la ceremonia. Esto es importante, según los textos sacerdotales.
David en el traslado del arca iba vestido de lino fino. El sod del lino fino es que así quiere el Creador que estemos vestidos siempre, con un traje de pureza, de luz, de sencillez. La palabra lino en hebreo significa blanquear, emblanquecer. El lino se utiliza como tipo de justicia a causa de su finura y blancura. El lino fino es la purificación de los tzadik. El lino fino es la justificación de los tzadik, de los justos, lo mismo que todos los levitas que portaban el arca, los cantores y Kenanías, el jefe que dirigía el traslado. David lleva un efod de lino. Del efod ya hablamos también. En el capítulo 16, aquí se narra cuando colocan en medio de la tienda que David había hecho levantar el arca. David, después de brindarles a todos torta de pan, pastel de dátiles y uvas pasas, ¿sí? Por ejemplo, en eso de brindar pastel de dátiles, ¿a qué alude? ¿Cuál es el sod ahí? El sod de los dátiles es que la palabra tamar, que es dátil, se asemeja a la palabra tamú, que tiene raíz verbal que significa terminar. Y aquí estaba terminado el traslado del arca, así como la similitud a tam, que significa final o extinción. Ese día, alabando David a Dios, entregó a Asaf y a sus hermanos un canto que dice: Dad gracias a Dios, invocad su nombre, divulga entre los pueblos sus hazañas, cantadle, tañed para él, recitad todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, se alegren los que buscan a Dios, buscad a Dios y su poder, id tras sus rostros sin tregua. Recordad todas las maravillas de Dios, sus prodigios, los juicios de su boca, y continúa hasta el versículo 36, terminando todo el pueblo diciendo amén. El cronista le da relieve a la profecía de Natán en el capítulo 16 y se concede una importancia considerable a las instituciones religiosas. El cronista repite en este capítulo lo expuesto ya en Shemuel casi textualmente sobre el hecho que David desea hacerle el templo a Dios y él a través de Natán le dice que no será él quien se lo edifique. Lo repite porque para el cronista esto tiene importancia capital. Expresa la alianza con David y la permanencia de su dinastía depositaria de las promesas mesiánicas. Las únicas modificaciones importantes que trae son precisar que la promesa hecha al linaje de David se realizará primero en uno de sus hijos, Salomón, y suprimir la eventualidad del mal comportamiento de un descendiente de David, como sí se expone en Shemuel Bet, en Samuel 2. Viene luego la acción de gracias de David. En el capítulo 18 el cronista solo retiene las victorias de David, omitiendo las disensiones internas y la trágica historia de la familia real: el adulterio de David, el nacimiento de Shelomó, la muerte de Amnón, la rebelión de Absalón, la oposición de Seba, las intrigas de Adonías. El cronista evita todo lo que pueda empañar la imagen de su héroe, que era David, y prepara la afirmación de que David no debía construir el templo porque había sido un hombre de guerra. Deja entender que el botín de sus victorias servirá para la construcción del templo. Se vale del texto Shemuel Bet, ya retocado para dar a Sadoc una ascendencia levítica. Continúa la narración de la guerra contra Amón y Aram. Luego la primera campaña amonita, la victoria sobre los arameos. En el capítulo 20 se narra la segunda guerra amonita, la hazaña contra los filisteos. El capítulo 21 abre una sección capital del libro, la organización del culto y del clero en la comunidad davídica, la que posee las promesas mesiánicas del oráculo de Natán. El cronista ha conservado este relato en el que David aparece como pecador porque termina con la erección de un altar en el lugar en que se levantará el templo. Comienza el capítulo diciendo: alzóse Satán contra Israel e incitó a David a hacer el censo del pueblo. El cronista atribuye al Satán como la causa principal. Este suceso vale la pena recordarlo y es cuando David decide hacer un censo sin el permiso de Dios y Joab le dice que todos son siervos de Dios, que no los cuente por favor porque eso acarrearía culpa sobre Israel. El cronista presenta
unas cifras diferentes a las expuestas en Sefer Shemuel. De hecho, sucede y viene la peste y el perdón. Ese censo desagradó a Dios muchísimo y castigó a Israel. Mandó Dios un ángel contra Jerusalén para destruirla, pero cuando lo hacía se arrepintió. Y dijo al ángel exterminador: basta ya, retira tu mano. Y aunque en este momento que se graba este video, enero de 2021, las personas en el mundo están pues como si nada estuviera sucediendo con relación a la epidemia que vivimos, yo los animo a que además de seguir con el autocuidado, nos apropiemos de este pasuk y le pidamos a Dios: Abba, a ti Dios de Israel, Adonai, Dios del cielo y de la tierra, creador del cielo y de la tierra. Dile al ángel exterminador, ordénale al ángel exterminador como le dijiste después del censo de David: basta ya, retira tu mano, para que toda peste, virus y epidemia termine en el mundo entero. Misericordia, Señor, misericordia de tu pueblo. Amén. Este ángel tenía una espada desenvainada en su mano, extendida contra Jerusalén. Cuando en un país o lugar o en el mundo entero hay muerte por peste, por matanza, eso es din, es juicio. Malach Mavet, el ángel de la muerte, usa la espada para separar el alma del cuerpo. Una espada con bordes defectuosos se usa para las almas negativas, les causa dolor al separarlas del cuerpo. Para las almas de nivel superior el proceso es menor, pero igual. El resultado es la muerte. En el caso de las almas justas, no son tocadas por el ángel de la muerte. Esto es un sot, y un sot bien importante, que no se había mencionado en el canal. Su alma sale del cuerpo como una pluma cuando son almas justas, sin esfuerzo alguno. En estos casos lo más probable es que ocurra la muerte hamita en la cama, que representa a Malhut. La cama representa a Malhut, ¿sí? Este mundo físico. David cae rostro en tierra y pide a Dios que caiga su mano sobre él y no sobre su pueblo, que no haya plaga. Es aquí cuando David adquiere el terreno para hacer el altar a Dios, por el cual quiere y busca pagar lo justo por él, por el terreno, en valor en plata, ¿no? Para que la plaga se retire del pueblo. Aquí este episodio del censo y del altar, el cronista lo convierte en un relato de la fundación del templo de Jerusalén. El altar erigido por David será el altar del templo. Es el único que expone explícitamente al templo de Salomón en relación directa con la era de Ornán, y la erección del altar precedió a la reconstrucción del templo. En el capítulo 22 no tiene paralelo bíblico, es decir, solo es narrado en crónicas, excepto versículos aislados que se repiten. Comienza diciendo que David dice: aquí está el templo de Dios y el altar de los holocaustos para Israel. Comienzan los preparativos para la construcción del templo y David le dice a su hijo Shlomo que haga el templo a Dios, que Dios le había dicho ya que él tendría un hijo, que sería un hombre de paz. Un sot aquí es que el nombre de Shlomo deriva de Shalom, que significa paz. Le dice además que no prosperará si no se empeña en cumplir los decretos y las normas que Dios ha prescrito a Moisés para Israel. Sé fuerte, no desmayes, se le dice. El cronista procura dejar claro en sus escritos que Dios no permitió que David hiciera el templo porque había sido un hombre de guerra. En el capítulo 23 se narra la organización de los levitas, la organización de los sacerdotes, de los cantores, de los porteros, los encargados de los tesoros del templo. Se narra la organización militar y civil. Este capítulo añade 4 listas diferentes. La primera, los responsables del servicio mensual. La segunda, los responsables de las tribus de Israel. La tercera, los responsables de las provisiones del rey. La cuarta, los consejeros reales. En el capítulo 28, el cronista narra recomendaciones de David para la edificación del templo.
reanuda el relato en el punto en que había quedado en el capítulo 23. El cronista descuida todo el relato de Sefer Melahim sobre la subida de Shelomo al trono y desarrolla su propio punto de vista de la historia. Dios ha elegido a David de Judá como rey de Israel y ahora elige a su hijo Shelomo, que le sucederá y construirá el templo. En el versículo 9 dice: y tú, Shelomo, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón íntegro, con ánimo generoso, porque Dios sondea los corazones y penetra los pensamientos en todas sus formas. Si le buscas, se dejará encontrar, pero si le dejas, Él te desechará por siempre. Ten en cuenta que Dios te ha elegido para edificar una casa que sea su santuario. Sé fuerte y manos a la obra. Creo que esos versículos no necesitan ninguna explicación. Esta exhortación moral que precede a la descripción puramente cultural refleja las huellas de la enseñanza de los profetas sobre el culto interior. Ahora, continúa en el capítulo 29 hablando de los donativos para el templo. David dona para el templo todos los tesoros que con esa intención ha acumulado y todos sus tesoros personales. Los principales del reino añaden sus dádivas también. Las fantásticas cifras subrayan la importancia que David concede al proyecto y el esplendor del templo futuro. Para el cronista, David lo ha preparado todo y Shelomo no hará más que ejecutarlo. En el versículo 10 hay una acción de gracias de David. La bella oración narrada refiere a Dios el origen de los donativos que acaban de hacerse para su templo. La entrega se le hace mediante una ofrenda cuya sinceridad es agradable a Dios. Verdaderamente es una oración de ofertorio que llega hasta el versículo 19. En el versículo 11, en esta acción de gracias de David, dice: tuyos, oh Dios, son la grandeza, la fuerza, la belleza, la victoria, el esplendor, por todo, en el cielo y en la tierra. Tuyo, oh Dios, es el reino. Bueno, yo les voy a leer a esto de una forma completamente diferente y creo que es lo más importante del video, porque es un sot bastante grande que esconden estos versículos y que, bueno, yo me atrevo a decir que antes no lo habían leído así. Tuyos, oh Dios, son la grandeza, Hesed, la fuerza, Yeburá, la belleza, Tiferet, la victoria, Netzach, el esplendor, Hod, por todo, Yesod, en el cielo y en la tierra. Tuyo, oh Dios, es el reino, Malhut. Es aquí donde son definidos los nombres de todas las sefirot inferiores. En casi todas las fuentes se llama a la primera sefirot inferior de Serampín, la primera facultad del alma de las inferiores, se le llama Hesed, ¿cierto? Que traduce amor, lo relacionamos con misericordia, con el dar, en vez de llamarla Gedulá, que es grandeza. Igual pasa con Yesod, que traduce fundamento en lugar de todo, el todo. Por eso Yesod es tan importante. Sí, es el fundamento de todo. Pero en los primeros textos de los Mekubalim se llaman de ambas formas: Hesed, Gedulá, Yesod y todo. La palabra sefirá tiene raíz similar a sipur, que significa comunicación y narrativa. Se aplica a la mente, está en el alma. También tiene raíz con sefer, que significa libro. Recuerden, sefer Melahim, sefer Shemuel. Sefer significa libro. Así como un libro registra información, cada sefirá también registra información. Entonces, sefirot en plural, las dimensiones
son la forma en la que el alma se comunica con Dios. Es la forma en la que el hombre intenta conocer a Dios. Es ese medio. Es decir, que en la medida que el hombre intenta conocerse a sí mismo, mediante las facultades del alma, mediante el intento de equilibrar sus facultades del alma, sus sefirot, las sefirot vienen siendo como modelos de cómo es que se ha producido la materia de la creación. Esto ya concierne al universo, más que al hombre en sí mismo, y lo veremos de forma más detallada y amplia más adelante, que estas fuerzas energéticas, sefirot, provienen por contracciones del Ein Sof, del infinito, y mediante ellas así conoce el hombre y se acerca a Dios. Por eso tenemos que tener cuidado con cuál es la información que estamos almacenando y que estamos brindándole a cada sefirot, a cada facultad de nuestra alma. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque mediante esa información es que nos vamos a poder relacionar con Dios. Debe quedar claro aquí que bajo ninguna circunstancia se puede llegar a la idolatría de las facultades del alma, que puede suceder aún sin que la persona se dé cuenta. Por ejemplo, podemos idolatrar Yesod. Trabajando en equilibrar el ego, el yo social, lo que sí podemos hacer es utilizarlas como un canal, pero nunca idolatrarlas. Es decir, jamás se les ocurra dirigir una oración a alguna de las sefirot. Algo así como, Yesod, te pido que me ayudes a ser equilibrado en mi ego, qué sé yo, no sé. Jamás. Las oraciones siempre dirigidas al Dios de Israel, al Creador. Son simplemente ese sulam, esa escalera que nos ayuda a subir hacia el Ein Sof, aunque sepamos que no vamos a llegar jamás. Jamás vamos a llegar a su esencia, a la esencia del infinito. Porque Él es el inconocible, pero debemos actuar como si no lo supiéramos. Nunca debemos pensar siquiera en la no búsqueda de Dios. Aunque no se llegue a comprender su esencia, no debe quitarnos la idea y el sentir de entender la forma en la que se manifiesta Dios. Sabemos que debemos intentar la de Bekut, esa máxima cercanía a Dios, pero teniendo claro que no conseguiremos la perfecta unificación con Dios, porque la perfecta unificación con Dios solamente se consigue con la muerte. Por eso, esa perfecta unificación con Dios se llama, exacto, así, vida eterna. Y esto está en Juan. Y lo dijo Yeshua, Jesús. El asunto es, y hay que tenerlo claro, como dice el Sefer Yetzirah, que ascender no es lo mismo que descender. Uno puede correr mientras desciende. Uno, si va bajando una loma, una montaña, una colina, uno va pero a 1000 si va descendiendo. Pero no puede hacer lo mismo mientras asciende. Podemos durar toda la vida intentando trabajar en nosotros mismos, en nuestras facultades, para ir ascendiendo espiritualmente. De hecho, no podemos atiburrarnos de información que no entendamos porque eso se arma un masacote, como decimos acá, que va a ser muy complicado después poder asimilarlo. Y la idea es ir entendiendo, ir teniéndole ese gusto, sí, ascender como escala una persona que le gusta hacer esto, que le gusta escalar. Porque lograr el equilibrio en todas las facultades del alma no es fácil. Y en llegado caso que se llegara a conseguir así, muy rápido, en un segundo podemos descender espiritualmente. En un momento de rabia, sea culpa nuestra o no importa, el resultado es el mismo. Perdemos, descendemos. Tenemos entonces que volver a comenzar. Pero de igual forma, nuestras facultades debemos estudiarlas desde arriba y desde abajo. Es decir, no es un orden de Keter, Binah, Jokma o Malhut, Yesod, Netzach, no. Desde arriba y desde abajo, porque la vida es eso. La vida a veces nos exige Binah y Jokma y de repente nos exige mucho Malhut. Tengamos presente que el secreto mayor del Sulam de Jacob
de la escalera de Jacob es precisamente ese, unir el cielo y la tierra. Pero el asunto es que no podemos equilibrar algo que no conocemos. Debemos trabajar para equilibrar cada facultad, cada dimensión, cada manifestación, cada sefirot. Es lo mismo, ¿eh? Y tener claro que esa unión de todas las dimensiones, de todas las facultades del alma, es la forma que nuestra personalidad se va a desarrollar y es lo que los demás ven en nosotros. No es solamente Yesod, no es solamente Binah ni Malhut. De ahí a que sea tan difícil conocer a las personas, porque es sumamente difícil conocernos a nosotros mismos. Entonces, ¿cuánto más a los demás? ¿Cierto? Al final podremos acercarnos al Ein Sof, a Dios infinito, su esencia, pero nunca tocarlo, ni verlo en su plenitud, jamás, en vida jamás, porque será lo último que veamos. Lo vemos y morimos. Vemos la faz divina y morimos, porque escrito está que quien ve a Dios no vive. Y bueno, eso quiso expresar a Dios en su acción de gracias David, que a pesar de intentar ofrecerle todas esas dádivas, todos sus tesoros, y hasta las personas que estaban con él ofrecieron dádivas con una suma fantástica, no podían darle nada al final de cuentas, no podían darle nada que Dios no les hubiera dado a ellos. Y así se lo expresa en la oración de ofertorio. El libro único de las crónicas finaliza con el advenimiento de Shelomó y el final de David. El cronista escribe para sus contemporáneos. Esto hay que tenerlo presente, el contexto. Les recuerda que la vida de la nación depende de su fidelidad a Dios y que esta fidelidad se expresa mediante la obediencia a la ley y a la regularidad de un culto animado por la verdadera piedad. El cronista quisiera que su pueblo fuera una comunidad santa de Sadik. Su enseñanza sobre la primacía de lo espiritual y sobre el gobierno divino de todos los acontecimientos del mundo tiene un valor permanente en sus escritos. Deberíamos meditarlo en una época como la nuestra, en la que la invasión de lo profano parece retrasar indefinidamente el establecimiento del reino de Dios. Recuerden, pedir fe, esperanza y caridad, porque lo demás es lo de menos. Secretos del cielo.